Bueno, siendo las 13:03 minutos, me parece que me volvieron a toquetear el analógico. Qué nervioso me pone que el analógico falle. Pero no parece con inflación estos problemas. No, es un chiste, no se lo tomen a pecho aquí en el estudio. Bueno, y como siempre, esto es un boliche que se abre a esta hora para charlar, para conversar de los temas que tratamos, de los temas que trae habitualmente nuestro amigo el filósofo Santiago Kovadlov, y bueno, y se va dando esta conversación. Así es. Tratamos de hacer pie, como bien dice el nombre de nuestro programa. Buscamos conjeturas que puedan ganar alguna consistencia, y si no la tienen, en todo caso, aquellas otras que puedan ayudarnos a relativizar el desencanto por la dificultad para alcanzar la verdad. La verdad que, como bien decía o proponía nuestro interpelado Gustavo Sierra, es muy difícil de encontrar, pero es imprescindible buscarla, porque si no la buscamos, o caemos en la certeza de tenerla, o en el escepticismo que nos lleva a desentendernos de toda posibilidad de dar con ella. Uh-huh. Así que es conveniente conjeturar sobre su índole y ponerla a discusión. En este caso, claro, no puedo menos que recordar tu editorial de hoy, incisivo para mí por una serie de preguntas fundamentales que planteó desde su comienzo. ¿Cómo gestamos este mundo gobernado por la falta de escrúpulos, por el apego a la violencia verbal y real, al poder desapegado del sistema de convivencia, a la presunción de que la democracia, si ha fallado en tantas cosas, no debería ser erradicada de raíz de toda posibilidad de contar con un sistema político operativo? Allí donde vos decís no fallamos en todo, fallamos en lo esencial, al pensar que podemos desprendernos de la democracia como un sistema que nos brinde alternativas de crecimiento. Vale la pena insistir, Jorge, en esta frase con nuestros oyentes. No es que hemos fallado en todo, no, pero hemos fallado sin duda alguna, democráticamente hablando, en cosas muy esenciales, pero al mismo tiempo no hay un camino dentro de los sistemas políticos que conocemos que pueda retroceder hacia la reconsideración crítica de sus errores, de sus desaciertos, sin afectar la libertad indispensable para poder hacerlo. ¿Cómo puede la democracia llevar adelante este camino tan rico de autocrítica que ningún otro sistema puede hacer? Vos recordabas que el desapego a la verdad, que tan poco cuenta en las redes sociales, afecta profundamente nuestra concepción actual de lo político, perfora, decís, por improductiva, por transgresora, todas las reglas de la convivencia que son indispensables para modificar los desaciertos que pueden afectar nuestra vida en común. Hablabas vos de la necesidad de no resolver la vida en sociedad a empujones, con intolerancia, ¿no? Tratando de rehuir los efectos de un personalismo que asocia la democracia a la necesidad de superar las instituciones que contienen la desmesura en nombre de los personalismos. No podía menos yo, oyéndote, que preguntarme a qué se debe, como vos bien decías al comienzo, la posibilidad de que el desencanto con la democracia nos lleve a volver a modalidades de organización política que ya conocimos en el pasado, que ya vimos fracasar, que ya tuvimos la posibilidad de entender hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden afectar el porvenir de la vida social. Y sin embargo, reincidimos en la búsqueda de salidas totalitarias. Sí, impresionante, bueno, como siempre tu análisis, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba, Santiago, nosotros lo hemos hablado acá, ¿no? Nosotros somos hijos de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial. Así es. Somos hijos de eso, más allá de el tiempo en que vivió cada uno o el tiempo, la porción que le tocó. Pero nuestros padres la vivieron traumáticamente, en algunos casos nosotros personalmente con algunas consecuencias que llegaban de aquel horror. Entonces tenemos quizás una visión de que lo que vimos
lo que ridiculizamos, el gran dictador, Chaplin, todo lo que nos parecía, luego de recuperarnos del dolor, del trauma, de aquella locura que fue el nazismo, el fascismo, etcétera, etcétera, en la Europa de nuestros padres, en nuestro caso, después de superar eso, empezamos a reírnos. El gran dictador es un alegato impresionante contra el fascismo, pero a la vez una ridiculización, es decir, ¿cómo pudimos gestar esto? Y entonces, cuando uno ve lo que está sucediendo en los modos, en las formas, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan los contenidos. Creo que no se van a repetir aquellos contenidos, espero que no se repitan aquellos contenidos, pero las formas están indicando que lo que nosotros ridiculizamos vuelve a tener éxito. El payaso dictador de Chaplin es un modelo, es un estereotipo. Nosotros creíamos que era una burla, es un estereotipo. Bueno, esto nada más, simplemente para conversarlo, ¿no? Sí, no es nada más. Estás poniendo el acento en algo que a mi juicio es muy serio, que es la posibilidad de ver si estamos en condiciones de aprender de nuestra experiencia. Porque llevados por la presunción de que la democracia ha fallado en el cumplimiento de un ideal fundamental, que es la relación entre justicia y equidad social, llevados por las evidencias que mostrarían las tergiversaciones que el propio sistema ha sufrido por parte de quienes decían representarlo, llegamos a la conclusión de que es el sistema el que nos sirve y no que quienes lo representaron no estaban esencialmente motivados por ese ideal republicano democrático que nosotros tanto valoramos, y terminamos confundiendo justamente el sistema con quienes los malversaron. Esto de un lado, y del otro, la tendencia tan marcada, tan tenaz, tan insistente a creer que hay figuras redencionales de cuya mano podemos alcanzar lo que de algún modo la democracia nos dice que no, que es una plenitud que ya no requiere alteraciones, un concepto de verdad que ya no necesita ser discutido, una idealización del poder que ya no estaría reñido con la ética. A mí me parece que esta propensión tan marcada a volver sobre los ejemplos que prueban que esto no es posible, está muy unida a la desesperación que ha generado este repertorio de ideales que después de la Segunda Guerra tuvieron un tiempo de vigencia y de conformación muy importante en el mundo, y hoy están puestos en tela de juicio por tantos desencantados de hoy y de ayer. Los de ayer desencantados con la democracia desde siempre, aún considerando sus éxitos como encubrimiento de errores fundamentales, y los de ahora por entender que hay una salida allí donde el pensamiento claudica de su sensibilidad autocrítica. Bueno, hay motivos, ¿no?, para estar descontento. Hay motivos. Claro. La tecnología avanzó, como decíamos, a un ritmo vertiginoso, reemplaza al ser humano. Hay trabajos que desaparecieron, está desapareciendo el trabajo, algo que algunos anticiparon en el siglo pasado, pero es el fin del trabajo, como lo concebíamos, el fin del obrero, el fin de los brazos gruesos, el fin de los obreros de Carpani. Eso no existe más, se acabó. Viene una máquina, reemplaza eso, reemplaza aquello que nosotros conocimos en otros tiempos. Eso es entendible, eso genera Santiago, una desesperación, a la vez que las cosas son mucho más cercanas en lo bueno. Es decir, antes un obrero industrial, un peón rural, por decirlo así, no tenía acceso a nada. No sabía cómo era la vida en la ciudad. Hoy, el que está marginado sabe que hay otra vida. Claro, hay otra vida posible. Incluso si vos te remitís a lo que significa la actividad laboral en el campo,
Hoy el manejo de un tractor es una computadora. Claro. Es decir, el que la maneja es alguien que entiende de tecnología de punta. Claro. Y debe entenderlo precisamente porque hoy la posibilidad de trabajar pasa por la manipulación de todos estos recursos que la tecnología no solo brinda, sino que exige conocer. Claro. Pero a la vez estamos delante de este problema que es crucial, que significa ¿qué hacer con la libertad a medida que el trabajo exige menos horas de dedicación, donde la tecnología reina? ¿O qué hacer por el ideal de trabajo allí donde hace tanto no se trabaja, como ocurre con esos sectores de la sociedad que a fuerza de vivir del prebendarismo estatal hace realmente 2, 3 generaciones. O aquellos que tuvieron, o aquellos que han salido, porque cuando hablamos de cambios en el mundo laboral, también hablamos de jerarquización de trabajo, ¿no? Así como hay algunas que se han calificado, mucha gente ha pasado a ser de hijo de un trabajador sindicalizado, industrial, con una cantidad de beneficios, a un repartidor de comida. Así es. Entonces son todos temas nuevos que irrumpieron muy rápido. Entonces, en fin, creo que todas estas cosas se cruzan. Lo curioso, Santiago, yo te lo digo a vos, te lo dejo a vos como mi maestro en esto. No. Pero lo impresionante es que volvamos a apelar a algunas figuras, insisto, que tienen algo de grotesco. Sí. Porque si vos me dices, apostamos a líderes autoritarios que tienen el perfil de un estadista, porque hay, ¿no? Sí, pero hemos apostado a presuntos estadistas que tienen un perfil realmente tragicómico. Ya que de tragedia hablamos, te diría que mi invitado de hoy a nuestro encuentro es un pensador argentino, poco conocido porque no ha alcanzado la difusión que han tenido oportunidad de conocer otros escritores que a través de sus editoriales pudieron promover su pensamiento, que es Arnoldo Zipperman, un maestro universitario, un docente excepcional y un ensayista que ha meditado filosóficamente sobre temas tan cruciales como la relación entre la democracia y la tragedia. Sobre esto quisiera volver con vos después de un corte. Buenísimo. Vamos entonces, a pedido de Santiago Kovardlov, vamos a escuchar un tema, nos relajamos un poquito y volvemos con esta conversación en Café La República. Muy bien, Santiago. Así es. Aquí estamos en nuestro café. Y te decía, siempre me ha llamado mucho la atención porque he conocido a mucha gente valiosa, talentosa, dotada de aptitudes para escribir y para expresarse de un modo considerablemente alto, que no han tenido la fortuna de ser reconocidos porque no encontraron el camino hacia esos espacios promocionales que normalmente puedan proyectarlos, ¿no? Tanto te hablo de ficcionistas como de ensayistas y ni qué decir de poetas. Y una de esas figuras dentro del campo del ensayo y del pensamiento argentino, a quienes he leído con enorme interés y que me han parecido verdaderos protagonistas interpretativos del presente que nos toca, está Arnoldo Zipperman. Arnoldo Zipperman nació en 1935 y falleció en el año 2020, es decir que tuvo una larga vida, 85 años, toda su vida vinculada a la docencia argentina. Autor de libros que han expresado su pasión por los desafíos del presente, como el imperio de la ley, política y legalidad en la crisis contemporánea, o que es la materia sobre la que hoy vamos a basar nuestro encuentro, Pensamiento Trágico y Democracia. Autor además de un ensayo del año 2000 titulado Una apuesta por la libertad, Isaiah Berlin y el pensamiento trágico. Fíjate que ha meditado la obra de Berlin como pocos argentinos lo han hecho, y allí él ha examinado la política como una actividad agonal y no como una administración de la verdad o una manifestación ideológica. Además, ha sido profesor toda su vida en el Colegio Nacional de Buenos Aires y ha sido vicerrector de ese colegio. Así que muchos alumnos del Nacional Buenos Aires deben guardar, como lo guardo yo como lector,
inmensa gratitud hacia este maestro y hacia este pensador del que hoy vamos a hablar. Y te hago una pregunta así de curioso nomás. ¿Vos lo conociste? No lo llegué a conocer, lo conocí trataste como autor. Claro, no lo trataste. No lo he tratado. Cuando me quise acercar a él, sí, ya era tarde, mirá, porque sus obras me llegaron tarde. Yo leí la obra de Zipperman muy tarde, pero siempre hay un momento en el cual uno puede reivindicar el valor de aquellos autores que, como digo, no han alcanzado de pronto una gran difusión en el orden de lo que es la proyección de su literatura, y bien se la merecen. Por ejemplo, es el caso de este libro, Jorge, Pensamiento Trágico y Democracia, en donde él nos dice, para comenzar nuestra interlocución con Zipperman, nos dice lo siguiente: es posible encontrar en un pensamiento trágico una versión de la política válida para quienes no creen en ella como mero despliegue del poder, como ejercicio de imposiciones y cinismos, o como administración gestionaria de la verdad demostrada mediante la autodemostración, sino como en la gran tradición griega, el fármacon, en griego el remedio, llamado democracia, único antídoto conocido, aunque con todos los riesgos propios del fármacon, que nunca es inocuo contra el ejercicio, siempre demoníaco y fatalmente impulsado a la desmesura del poder bajo cualquiera de sus formas. Existe consenso en cuanto a que aquello que genéricamente entendemos por democracia reposa sobre un principio esencial, el del autogobierno del pueblo soberano, actuando por medio de los representantes que elige a esos fines. Su consecuencia habría sido la instalación de un orden político y de una cultura de la convivencia adheridos a consensos generales sobre la vida de relación, la instancia culminante de un proceso evolutivo que no debería tener más cambios en el futuro que los derivados de necesidades de ajuste, siempre de menor entidad, en tanto comparados con la magnitud del acuerdo sobre los términos básicos de la convivencia democrática. Con ello, un transcurrir del conflicto humano en el nivel de violencia más bajo posible, y cuando la ambición se torna excesiva y se empapa de ensoñación loca del desolado mundo de la unanimidad, la posibilidad de esa erradicación, allí está ella para poner un límite. Sin embargo, nos toca vivir en un mundo donde la puesta de límites democráticos a la desmesura totalitaria hoy no solo se muestra en torno a la democracia, sino dentro de ella misma. ¿Qué tal? Parece escrito ayer a la mañana. ¿No? Ayer a la mañana, a pedido para que venga hoy al programa. Sí, un editorial. Es tu editorial, por Dios. Es tu palabra, escúchame, volviendo sobre tu editorial, vos decís, ¿cómo gestamos este mundo gobernado por la falta de escrúpulos, apego a la violencia verbal y a la acción política, al poder desapegado del sistema de convivencia? Ustedes estuvieron conversando, no me digas a mí que vos a Zipperman no lo conocés. Yo creo que sí. ¿Qué te parece este comienzo de él diciéndonos? Muy interesante. Sí, claro, uno a veces cree que lo que vive se vive por primera vez, sí. ¿No? Siempre tiene esa tentación de creer que está ante fenómenos absolutamente novedosos. Por eso el comentario que te hice quizás está fuera de lugar. Cuando yo digo, ¿cómo puede ser que repitamos el tipo de dictadores payasescos del gran dictador, ¿no? Sin hacer nombres concretos. Digo, en general hay una tendencia en el mundo a que por lo menos no importa. Sí. No, y que hay alternativa fuera del sistema, porque si partimos, como bien lo decís, como bien lo reiteramos, la democracia de los regímenes malos, dijiste vos, es el mejor. Sí, claro. Esta idea de que no estamos ante un régimen que nos promete la redención, pero es el único que acepta la autocrítica que lleva un perfeccionamiento. A ver si lo voy a decir en términos un poco rústicos.
hemos construido algo, hemos construido un andamiaje que nos permitió ser, por un lado, darle a la ciudadanía la mayor participación posible en las decisiones de la cosa pública, que es una cosa difícil, es una ingeniería difícil. Muy difícil. Es decir, es difícil en un consorcio, digo, para que se entienda, o en un vecindario, o en una cuadra. Estamos hablando de un país. Entonces le hemos dado eso. Le hemos dado una forma a eso de gobierno, instrumentos, ¿no? Lo hemos dividido en 3 para que no todo sea la voluntad de un señor. Bueno, es un sistema sofisticado la democracia, es un sistema sofisticado. Exactamente. Y Santiago. parte de una hipótesis, es bueno que lo que recordás, que yo alguna vez señalé en nuestras conversaciones aquí en el café, Sí. que es la siguiente: la democracia republicana es un régimen de sospecha, porque en lugar de partir de la idea de que el hombre es bueno, parte de la idea de que el hombre Claro. puede mejorar. Claro. Y si puede mejorar es porque no confía en él como alguien Claro. que está dotado de recursos innatos para desplegar el bien Claro, común. claro. Los 3 poderes, acotándose mutuamente, están desplegando, promoviendo la idea de que hay una fuerte propensión a monopolizar el poder, Claro. a no compartirlo, a quedarnos con el todo sin contemplar la idea del consenso. Suena bastante razonable al escucharte. Suena bastante razonable. ¿Qué quiero decir? Lo que yo te puedo hacer una incursión brutal. Pues seguí hablando con Zipperman. Pregunto esto. Ahora yo te pregunto. ¿Por qué no reemplazar todo eso por un tipo? Si esto es más complicado que el diablo. Esto de 3 poderes, un montón de gente. Es muy complicado y es altamente improbable, pero ha sido históricamente viable en una infinidad de países. Claro, y ha sido eficiente y ha bajado el nivel de confrontación entre los seres humanos históricamente. Es decir, ha permitido tramitar Claro que por se la- puede, por vía claro que de se la puede de palabra otra lo que manera. Un antes se dictador es viable. ¿Cómo Claro, no? y debemos confiar en que tenemos que luchar permanentemente contra la propensión a los totalitarismos y Claro, la dictadura. claro, claro. Ese personaje ridículo del que vos hablabas Sí. no nos amenaza solo desde el futuro, ya los tenemos. Totalmente. Ya los tenemos. Fíjate lo que nos dice Sí. Zipperman. Aunque es obviamente cierto que el socialismo real ha pasado a la historia, no se debería pasar por alto la existencia de todo un mundo islámico refractario a las instituciones occidentales ni al régimen chino como gigantescos espacios que, de una u otra forma, escapan a la simplificación del universalismo democrático. Tampoco cabe aceptar que la democracia no encuentre obstáculos internos, desde los deslizamientos tradicionalistas que no pueden ser separados del pensamiento reaccionario y de los cuales es buena muestra el ultraderechismo en el poder en el país que se exhibe como campeón de la democracia, y a lo que cabe añadirse la presencia de vicios que parecen serle inherentes al sistema democrático, como el fraude electoral, o que no logra erradicar tal vez por su propia aptitud funcional, como la multiplicación de las formas corruptas de ejercicio del poder, los avances mafiosos, la violencia xenófoba, las limitaciones a las libertades públicas, entre otros agravios a una noción seria y no formalizada de la democracia. La crisis del multilateralismo en las relaciones internacionales y el nivel de conflictividad interna en diversos países completan una somera presentación del panorama de un estado de cosas que no autoriza a tener por liquidadas las viejas controversias y a suponer la imposibilidad del surgimiento de nuevas. Claro. Otra vez, interesante la visión de él, porque él dice, hay otras opciones. Claro, ¿No? bueno, Está por eso China, te digo, si vos está estuviste socialismo. conversando con él, lo mío es una redundancia de la charla de No, ustedes. no, me parece, nosotros lo que tratamos de hacer, y me parece que en eso
Zimmerman nos viene a ayudar, viene en auxilio nuestro, Sí. me parece, Santiago, Sí, sí. porque estamos en radio, porque estamos tratando de entenderlo nosotros, porque son las preguntas que nos hacemos a la mañana, vos y yo, cuando leemos el diario, cuando repasamos las noticias, cuando leemos a los columnistas, nos preguntamos, porque tenemos esa costumbre, si bueno, hay otras opciones, hay otras posibilidades, se puede, ¿cómo no? Se puede vivir en China. Hay que aguantarse el sistema chino, ¿no? Digo, para los que no tienen ni noción de lo que es el sistema chino, es otro sistema, es otra cultura. Se puede vivir sin libertad, ¿eh? Pero no hay duda alguna de que se puede. Hay poder. sociedades que saben organizarse de ese modo. El tema es también el de entender por qué Zimmerman, en este caso, nos viene a proponer una idea de la democracia vinculada a la tragedia. El espíritu trágico unido a lo democrático prospera dentro del sistema, dice él, en la medida en que aspiramos a sostener el espíritu crítico. Escuchémoslo. ¿Cómo no? La democracia es fundamentalmente una apología de la contingencia, una aceptación de lo inestable y una persistente exigencia de pluralidad. No es un estado natural, ni se encuentra relacionada mediante vínculos necesarios, ni con el mercado, ni con ninguna otra forma posible o imaginada de organización de los recursos económicos en una sociedad. Menos aún puede pensársela válidamente como el resultado de procesos históricos gobernados por fuerzas inmanentes que puedan hacer de las decisiones humanas simples ilusiones o dolorosos autoengaños. La democracia debería ser vista desde el pensamiento trágico como una apuesta por la acción en libertad. En pocas palabras, en el mundo actual la democracia es la forma política de la condición trágica. Y esto, Jorge, que nos dice él, está muy unido a algo que podemos resumir de esta manera. La condición trágica, ¿qué es lo que tiene de característico? Que entiende que el conflicto no puede ser superado sino renovado. La renovación de las tensiones y conflictos no desembocan en una síntesis final. No hay manera de salir del escenario conflictivo. El hombre, como bien recordaba la psicóloga que entrevistamos, a Lali, ella nos decía, el hombre está en falta, razonamiento lacaniano, que viene al caso porque implica que el hombre, al ser una entidad inconclusa, tiene el deber de construirse como proyecto, pero el proyecto ha de ser siempre un proyecto inacabado, porque la perfección es constante. Entonces, el rasgo distintivo de lo trágico es el énfasis en el conflicto como aquello que cambia de calidad, pero no se ausenta de la estructura humana. Por eso la democracia es el régimen político que mejor representa la sensibilidad trágica, porque propone desplegar una calidad de conflictos que implique superar una etapa anterior, pero no desprendernos de ella de manera definitiva. Muy interesante, me vienen a la cabeza dos cuestiones, ¿no? Una, la dictadura del proletariado, es decir, la llegada a una meta. Es decir, el fin de la apología de la incontingencia, ¿no? Es decir, se resuelve todo. Claro. Sí. Se resuelve todo. La dictadura del proletariado era eso. Bueno, no. La dictadura del proletariado era un paso previo todavía. Eso, claro. Después venía el comunismo, que era la sociedad sin conflictos. Claro. O sea, una utopía. Sería, según lo que acabamos de escuchar. Muy bien, una utopía. Y me acordé vinculado también a nuestra a nuestra anterior conversación, del concepto freudiano de paz oceánica. Él dice, no puede haber paz oceánica, ¿no? Claro. Que es un poco el sueño de la felicidad que vos tocabas, ¿no? Y es que decir, va a llegar un punto en en que yo voy a estar a pleno todo el día, que lo hablamos en la primera Sí, etapa. el problema de vivir en estado de éxtasis es que uno se deshumaniza. Claro, y además es irrealizable. Es irrealizable. Perfectamente, salvo por la vía delirante de un autoritarismo sin concesiones al pensamiento crítico que aspira a totalizarse a través de la violencia. Claro,
igual tendríamos que conversar a ver qué grado de felicidad genera eso, ¿no? Ese tipo de estabilidad, porque es cierto, uno cuando está, perdón Santiago, vos interrumpime, sí, cuando uno está en un país propenso a la convulsión, un país inestable como el nuestro, a veces mira imágenes de países como China, todo prolijo, todo formadito, y cree que eso es una panacea. Una sola anécdota. Lo vi una vez en un programa de turismo. El gobierno central decidió en China, en Pekín, decidió que un barrio entero no era conveniente que estuviera ahí. Y entonces sacaron a todos los habitantes, que eran miles, y los llevaron por él, como se acá decía, a Loma de Zamora. Ajá. Y ahí se construyó una torre gigante que se hizo. Eso el plan, digamos, el Estado planificó eso. Sí, no escuchó ninguna crítica venida de los vecinos. Nada, no. Nadie dijo, se no reunió quiero vivir consorcio, acá. nadie. No, te subían a un camión y te llevaban. Bueno, es eso, es esa la aceptación del no conflicto. Es tremendo lo que planteás y al mismo tiempo una posibilidad de volver a enfatizar los riesgos fecundos que están implícitos en un pensamiento que delibera, en un pensamiento que coteja hipótesis, en una idea de la verdad que se somete a la crítica. Zipperman tiene esta convicción profunda y por eso vincula la democracia a la tragedia, que no está entendida como catástrofe, sino como tensión permanente. Claro. Por oposición a la bella durmiente que vos describías hace un minuto. Claro, ¿no? claro. Dice Zipperman, la idea de las políticas de Estado y el recurso a lo políticamente correcto son formas actuales de una clausura del pensamiento que no hace bien a la democracia. Debería ser ella poco propensa a la imagen del héroe según los modelos tradicionales del heroísmo y serlo en cambio para las aventuras del pensamiento, para la forja de la mentalidad trágica. El héroe trágico de la democracia es el que rechaza la superficialidad, las concesiones y los compromisos, resistiéndose a tomar de la vida solamente una ley, el que prefiere asumir el riesgo del caos de las pasiones antes que hacer prevalecer una sola pasión. Vive en el peligro que acompaña al impulso indetenible hacia la verdad, pero siempre hacia ella y no nunca desembocando finalmente en ella, entendida entonces como vocación, como impulso de sinceramiento cuyos pensamientos corren sin descanso en peligrosas e indispensables peregrinaciones. Muy interesante. Esta apología de la democracia como tarea de autoperfeccionamiento, sin abandonar el espíritu crítico y lejos de la presunción de que hay un punto de llegada que pone fin a la tarea. Otra vez, no hay meta. Claro. Vos sabés que releyendo a cuando vas a llegar a la meta te la corren un poquito. Hay un poquito, ¿no? Más. Sería y si así. te preguntás quién la corre, advertís que sos vos mismo desde que estés lúcido. Claro. Mirá, ya Platón plantea esta idea maravillosa. Ajá. La filosofía es sabiduría porque comprende que no puede alcanzar la verdad y sin embargo vive para buscarla. Muy interesante. Platón, que normalmente está asociado a la propuesta de un régimen autoritario en una polis donde los filósofos ejercen despóticamente el saber. Sí. Yo creo de veras que Zipperman es un pensador libre porque es un pensador que no rehúye las contradicciones, fragilidades y desaciertos del mismo régimen al que no renuncia, que es la idea de que la política debe estar al servicio de su perfeccionamiento en libertad y mediante la gestación permanente de consensos. Muy interesante, me parece, bueno, lo venimos hablando, ¿no? Es un tema de candente actualidad, donde no hay que cerrar la discusión. Eso. Porque también está ese tema, ¿no? Que nosotros a veces decimos hay un solo régimen, el régimen democrático. Hay que imponer la democracia. Bueno, en Argentina, que le costó tanto, lo hemos hablado sobre todo en el programa anterior, que le costó tanto llegar al 83, que fue tan penosa en su recorrido histórico
desde el año 1930 hasta 1983, la permanente incertidumbre sobre qué sistema quería usar. Algunos creen que los golpes de Estado eran obras de gente maligna, ajena a la sociedad. No, el problema es que la sociedad no había madurado para lograr construir su democracia. 1983 construyó una democracia a los tumbos. Pero por a los supuesto, tumbos, tuvimos unos sacudones. Y aún mucha no ha gente... habido finalización de la transición del autoritarismo a la democracia, digámoslo. Exactamente. La historia no termina. Eso del fin de la historia no termina, ni la presunción de que vivimos democráticamente es cierta, pero tampoco es cierto que todo debe ser homologado al fracaso. Claro. Esta idea de que está totalizada la oportunidad que se le brindó a la democracia y de que ahora en todos los órdenes, no solo en el económico, es imperioso pasar a un régimen monológico, a un régimen que descarte el diálogo. Claro. Esta idea nosotros no la recomendamos ni la aceptamos. ¿Te parece, Santiago, que hagamos un corte musical y volvemos? Seguimos con Zipperman. Hoy no vamos a hacer la transición con el pase. No, entre otras cosas porque sabés que Graciela tuvo un pequeño contratiempo de salud. Está fantástica, está fenómeno. Magnífico. Está fantástica, le mandamos un beso enorme. Ya lo creo. Seguramente ella nos y a está Pablo escuchando. Un gran abrazo. Y proseguimos con este diálogo con Zipperman, que por lo demás me dice que tiene algo más que agregarnos acerca... Pero ¿querés hacerlo después del corte? Por supuesto. Sí, dale. Solo quería recordar que él espera la oportunidad de ampliar su noción de lo trágico unido a la democracia. Qué interesante. Bueno, un corte y volvemos. Muy bien, estamos acá en el Café La República. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Me encantaría, Fernando, si podés al menos recordar quiénes son. Tal cual, Virginia de la Plata nos dice: buenas tardes, felicitaciones por el programa, por estimular el pensamiento y especialmente hoy, por la calidad de la música. Otro oyente, José de Villa Elisa, dice: buenas tardes, los felicito por la calidad de música que están pasando hoy, acompañando las reflexiones de Sigal y de Kovadov. También escribieron Patricia de Villa Ramallo, María de Pilar, María Cristina de Olivos y Luis Ángel desde Estados Unidos. Bueno, todos coincidiendo en los análisis y en la valoración positiva del programa. Gracias, Fernando. Seguimos entonces, Santiago, con nuestro... Sí, sigamos entonces en compañía de nuestros oyentes, que es tan grato saber que podemos brindarles la oportunidad de un acercamiento a estas propuestas de reflexión y de buena música. Yo coincido totalmente. Qué bien la pasamos, ¿no? Pero nosotros con Santiago Alaca la pasamos fenómeno. Escuchamos buena música. Charlamos. Podemos equivocarnos con pasión. Pero nos equivocamos con pasión, por supuesto. Bueno, lo cierto es que Zipperman nos propone entender lo siguiente, diciéndonos que a esta altura del acontecer histórico es necesario afirmar que la democracia, ni ninguna otra forma de organización social, puede ser vista como algo más que un espacio de despliegue de antinomias y de conflictos, bajo pena de caer en la pesadilla de la unanimidad. No es posible, después de por lo menos una centuria de fenomenal despliegue de muerte y dolor, seguir imaginando como culminación de un porvenir de progreso, arribar a un control racional de la conducta humana en una sociedad transparente. Este hombre estuvo hablando con vos, en la cual reinarían interacciones perfectamente controladas. ¿Hablabas de China hace un minuto? Sí. Hablabas de esta pasión por el pensamiento unánime en varias de nuestras audiciones. Sí. Has citado un gran pensador francés que nos mostraba los efectos del pensamiento único. Aquí lo tenemos a Zipperman, recordando que a esta altura del acontecer histórico es necesario afirmar que la democracia ni ningún otro régimen político, dice él, puede ser vista como algo más que un espacio de despliegue de las antinomias y de los conflictos. Esto no quiere decir que no haya soluciones, de ninguna manera. En distintos órdenes, los coyunturales y los estructurales, puede haber, debe haber posibilidades
de encontrar soluciones. Lo que Zipperman nos está diciendo, y que responde a una honda tradición filosófica, es que todo lo que reviste carácter resolutivo debe tener a la vez el rasgo distintivo de la provisoriedad. No hay soluciones finales. El concepto de solución final, tan horrorosamente vinculado al nacionalsocialismo, refleja esta idea de sustraernos al campo del conflicto en aras de la felicidad, claro, en aras de lo que podríamos llamar la apatía o salida de la pasión, entendido literalmente en griego. Bueno, él nos agrega a esto que la propuesta de este ensayo se refiere a Democracia y Tragedia. La propuesta de ese ensayo es que la recuperación plena de la dimensión trágica del pensamiento puede asumirse como base sustentatoria de un discurso contrahegemónico, articulado en la tensión entre las diferencias saldables en el terreno de la convivencia política y aquellas otras fundamentales y básicas e insolubles con las cuales debemos convivir. Aquí, Jorge, quiero escucharte. Él nos dice lo siguiente: la nuestra es una especie que no debe concebirse como algo que puede escapar a la idea de que somos tarea. No puede escapar a la idea de que somos tarea. Muy interesante, y me parece que muy ligado a algo que dijo antes, que es la idea de la unanimidad, que parece ser aspiracional también en el ser humano. Es decir, hay gente que sueña con que el pensamiento sea único. Es un sueño. Es un sueño. Sí, para nosotros es una pesadilla y para pero otros para mucha es un gente sueño. Es un sueño. O sea, vos fíjate que está en algún ideario, y estos déspotas suelen expresarlo muy bien, es una agrupación de los iguales. No, lo mejor es la agrupación de los desiguales, de quienes tienen diferencias, la conversación, el diálogo. Eso es la democracia, el convencer al otro, el aceptar la razonabilidad del otro. Me parece que son todos estos temas que te hacen a un modelo. Decís algo para mí muy, muy sustancial, y es que solo podemos parecernos si somos distintos. Claro. Solo la diferencia asegura la posibilidad de aproximación al otro, el reconocimiento del otro. La uniformidad impide que yo en el otro advierta la presencia de alguien que es irreductible al homogéneo. Totalmente. ¿Qué más conmovedor? En el orden del amor hablábamos con nuestra psicóloga, ¿qué más conmovedor que entender que lo que nos conmueve es precisamente la irrupción de alguien que supera el campo de lo previsible, del homogéneo, de aquello que no reviste novedad? Claro. Lo novedoso, lo verdaderamente conmovedor es la singularidad. Absolutamente. En todos los órdenes. Absolutamente. Pero bueno, vas a saber por qué, Santiago, hay una compulsión por vestirnos de uniforme, ¿no? Por decirlo de manera grosera. Y la moda, ¿no?, es una de esas expresiones. ¿Por qué está esa cosa de tratar de vernos en fila? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarnos como somos, sin atropellarnos? Y generándole a todos la posibilidad de esa misma autonomía, claro, ¿no? Claro, porque una de las deudas fundamentales de la democracia, hay que decirlo y reiterarlo, por lo menos en la mayoría de los países donde formalmente se habla de ella, es la deuda con la justicia social. Esta deuda es deuda con la posibilidad de transitar de la homogeneidad del fracaso a la singularidad del proyecto personal. No hemos podido probar que con la democracia se come, y no en nuestros países. No. Aquella frase de Alfonsín, sí. Sigue en jaque, ¿no? Está pendiente. Está pendiente. Él dice: estoy convencido, me refiero a Zipperman, de que la democracia moderna, la que puede luchar contra sus acechanzas internas, contra su banalización, contra la corrupción, contra su reducción a la mera formalidad periódica electoral, es el espacio que ha demostrado históricamente ser el más adecuado para el desarrollo de ese discurso.
lo que conlleva ejercitar el compromiso de apostar, jugarse, arriesgar, teniendo como límite el que señalan nuestras propias incertezas y las certezas que adjudicamos a los demás. Para nosotros, los modernos, desilusionados hasta la náusea de las solicitaciones de los grandes sistemas, de los proyectos tranquilizadores, de los consuelos metafísicos y de las promesas imposibles, el pensamiento trágico significa hacernos cargo de la contradicción y tratar de instalarnos en ella desde la perplejidad y hasta desde la desesperación. Rechazar los fundamentalismos religiosos, económicos, tecnológicos y su oferta engañosa de seguridades imposibles, de unanimidades desoladas y futuros dominados por esas seguridades y esas unanimidades. Reivindicar, por el contrario, la convivencia con la discrepancia y, más aún, el elogio, su más convencida apología. Muy interesante, si te parece bien, ha sido un gran remate el de Arnoldo Zipperman. Arnoldo Zipperman, autor, como les decía a nuestros oyentes, de Pensamiento Trágico y Democracia, edición privada de este pensador en Buenos Aires. Qué lindo rescate. Santiago, nos vemos el domingo. El domingo nos encontramos. Te dejo un abrazo. Igualmente Fernando, muchas gracias. Fernando, gracias. Y bueno, la semana que viene Mónica Ferreira con nosotros. Adiós.